Qué alegría verles, les damos la bienvenida a su programa Me Gustaría Saber, un programa donde respondemos preguntas que nos hacen nuestros televidentes, las personas que nos ven en diferentes lugares del mundo, y aquí, con la ayuda de Dios, con el estudio previo a resolver estas preguntas, pues nos damos a la tarea de prepararnos para poder dar a ustedes solución a las inquietudes que nos plantean. Muchas gracias por estar con nosotros. Tengo aquí a mi lado a dos hombres de Dios, eruditos en la palabra, y estamos felices de poder estar con ellos. Pastor Salazar, bienvenido. Dios le bendiga. Pastor, gracias por estar aquí. Y obviamente nuestro presidente de Secrets and Seal, de Sun TV, el pastor Esteban Bor. Pastor, gracias por estar con nosotros. No soy digno. Así es. Vamos a empezar con una palabra de oración y a poder disfrutar de este programa. Hay preguntas muy interesantes hoy, así que estemos muy atentos. Pastor Salazar, por favor, dirígenos en oración. Por supuesto, oremos. Amoroso Padre Celestial, en este momento queremos implorar tu presencia en nuestro medio. Pedimos de que ahora que vamos a abrir tu palabra y responder a estas inquietudes y preguntas que nos han enviado, pedimos, oh Señor, que la respuesta pueda ser afirmada en tu palabra y que lleve a las personas más cerca de ti a comprender y ver tu belleza, tu verdad y, por supuesto, honrar tu nombre. Pedimos ahora tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, Pastor Salazar. Así que vamos a entrar en materia sin más preámbulos. Luis, nos escribe Luis desde Argentina. Y desde Argentina nos hace una pregunta muy interesante. Dice Luis: buenas tardes, pastores. Pregunto sobre Mateo 3:11. Bautismo del Espíritu Santo y bautismo de fuego. Y también dice, bueno, él no está diciendo dónde, pero también dice que hay un bautismo de sangre. ¿A qué se refiere cada uno de estos bautismos? Realmente estaríamos hablando, pastores, de 4 bautismos. Hay un bautismo de agua, hay un bautismo de Espíritu Santo, hay un bautismo de fuego y también, dice él, hay un bautismo de sangre. Vamos a ver cómo vamos a resolver esta inquietud. ¿Qué les parece si comenzamos leyendo el texto que él nos plantea y a partir de ese texto pues vamos a iniciar con el desarrollo de la respuesta? El texto está en Mateo, el capítulo 3, el versículo 11. Mateo 3:11. Y si alguno de ustedes lo tiene, pues por favor, Sí, vamos a leerlo. Aquí lo podemos leer. Adelante, Mateo pastor. 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Queda claro aquí que tenemos por lo menos 2 tipos de bautismo. Un bautismo que hace Juan el Bautista, que hacen los hombres, digámoslo así, que hacen los pastores, que es el bautismo por agua, ¿verdad? Para limpieza de pecado, para arrepentimiento. Pero tenemos un bautismo que tiene una connotación diferente y este bautismo lo hace solamente Cristo. Y es el bautismo de Espíritu Santo y fuego. A ver, ¿quién? Pastor Bor, comencemos a aclarar esta duda de él. ¿Cuál es ese bautismo de Espíritu Santo y fuego? Tal vez primeramente podemos hablar un poquito sobre el bautismo de agua. Ok. El propósito del bautismo del agua es participar de la experiencia de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Cuando nosotros nos bautizamos, nuestros pecados son sepultados. Cuando la persona se bautiza, se arrepiente, confiesa su pecado, confía en Cristo y cuando es depositado en el agua y sale del agua, sale a novedad de vida, su vida antigua queda sepultada en el agua. El apóstol Pedro lo dijo claramente en el versículo 38 de Hechos 2. Así es. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ese es el bautismo del perdón. Ahora, el bautismo del fuego es otra cosa. Y les voy a dejar a ustedes que hablen un poco sobre el bautismo de fuego, porque yo ya hablé del de agua. Amén. Vamos Pastor al de Salazar, fuego. adelante. Gracias, pastor. Bueno, el bautismo de fuego que menciona aquí, el Espíritu Santo y fuego, creo que el mismo Juan el Bautista presenta una respuesta y expande para que tengamos un contexto, una idea de qué significa el bautismo del Espíritu Santo y de fuego. Ajá. Justamente en el versículo 12, después de que él dice: yo no soy digno de llevar el calzado, digamos, desatar el calzado de Jesucristo, dice allí el versículo 12, bueno, voy a leer el 11 y el 12, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Estamos viendo aquí hablando de que en la palabra de Dios, en la Biblia, la palabra fuego puede significar purificación, Sí. presencia divina o juicio. Y en este caso, por ejemplo, vamos a ir al capítulo de Malaquías, capítulo 3, versículo 2 y 3. Noten allí cómo el Señor presenta quién es Él. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y a como plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Es decir, este bautismo del Espíritu Santo, no solamente del don del Espíritu Santo, el recibimiento del Espíritu Santo, pero también el bautismo de fuego específicamente se enfoca en el concepto de purificación y también de permitir pasar por ese proceso digamos, de purificación, el proceso de tener que pasar por tales pruebas, por dificultades para purificar, para poder quitar, limpiar las asperezas, consumir el escarnio, la escoria que puedes tener. Y por ende, este bautismo de fuego es un símbolo de la purificación que Dios hace a través del Espíritu Santo en la vida de la persona. Entonces, es el concepto que Cristo hace de purificar a la persona de sus pecados, ¿no? Ok, gracias, pastor. Quizás es bueno también, me gustaría aportar aquí el hecho de que desde Hechos el capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, Juan el capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, ustedes van a encontrar que Jesús le dice que Nicodemo debe nacer del agua y debe nacer del Espíritu. Realmente está hablando de los dos bautismos, un bautismo de agua y un bautismo del Espíritu. Ese bautismo del Espíritu, pues es el bautismo que los apóstoles recibirían el día de Pentecostés. Sí. Y como ya dice el pastor, se necesita ser purificados, limpiados para poder recibir el Espíritu Santo. Sí. Ahora, Hechos el capítulo 1, Jesús, antes de ascender al cielo, les recuerda a sus apóstoles que van a recibir ese bautismo. Y eso está en Hechos 1, el versículo, voy a leer desde el 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pasan 10 días, ellos están en el aposento alto orando y ahora el Espíritu Santo es derramado. Pero me llama la atención lo que dijo el pastor Salazar, de que se necesitaba previamente a eso un proceso de limpieza, de purificación de pecados para ahora recibir el Espíritu Santo. Y el fuego, pues no es otra cosa, sino que la demostración de que Dios se manifestó allí. No solo para limpieza, sino manifestó su presencia. Así como el fuego se manifestó en la zarza ardiente con Moisés, sí, ahora el fuego se manifiesta aquí con los apóstoles en el día del Pentecostés. Eso quiere decir que estaríamos hablando que el bautismo del Espíritu Santo está directamente relacionado o en el mismo momento se da también ese bautismo con fuego. Prácticamente hablamos del mismo bautismo. El poder que da Dios para que ahora vayan a predicar la palabra, como Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8 lo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No sé si hay algo más, pastor, que quiera agregar. En realidad, cuando Juan el Bautista dice que el que viene va a bautizar en fuego, en Espíritu Santo y fuego, está hablando del Pentecostés. De eso no cabe duda, porque en el Pentecostés se vieron lenguas de fuego. La hermana White tiene una cita donde ella dice que el fuego representa el celo con que iban a proclamar el mensaje una vez que recibieron el Espíritu Santo. Cuando uno va a Hechos 2, dice que hubo un viento recio que soplaba, parecido a lo que dijo Jesús a Juan, o sea, Nicodemo, en el Evangelio según San Juan, a donde dice que el Espíritu Santo habla como el viento. Se ve su impacto, pero no se ve el viento en sí. Aquí es interesante que dice viento, está hablando del Espíritu Santo. Luego dice que se les aparecieron lenguas partidas de fuego, así que Espíritu Santo, fuego. Y luego uno ve en el capítulo que Pedro está predicando el mensaje con poder. Y después
las personas que recibieron el Espíritu Santo ahora salen a proclamar el mensaje a otras personas. Es decir, el propósito del Espíritu Santo y el fuego es la testificación. Y uno tiene otro símbolo en la Biblia parecido a este, que es la mujer samaritana. La mujer samaritana, Cristo le dijo, yo te puedo dar un agua que nunca vuelves a tener sed. El agua es lo mismo que el Espíritu, que el fuego. Ambos son símbolos del Espíritu Santo. Y la mujer dice, yo quiero esa agua. Y el Señor Jesucristo le dio esa agua. ¿Y qué fue lo que ella hizo inmediatamente? Predicó. Salió y proclamó el mensaje en Sicar, en su pueblo. Así que el propósito primordial del Espíritu Santo, por lo menos allí en lo que dice Juan el Bautista y lo que dice Hechos, es capacitar a los apóstoles y los que reciben el Espíritu Santo para testificar, para anunciar el Evangelio. Ahora, el Espíritu Santo tiene otras funciones. El Espíritu Santo también nos redarguye de pecado. Desde luego. Y nos hace sentir la necesidad de arrepentirnos y confesar el pecado y confiar en Jesús. Y eso es antes del bautismo. Pero también el Espíritu Santo, lo que mencionaba el pastor Salazar, es que el Espíritu Santo también es un agente purificador, Claro. que santifica. Correcto. La Biblia también enseña eso. Así que la tarea del Espíritu Santo es multifásica. Nos lleva a Cristo, nos capacita para predicar, purifica nuestra vida. Nos da el poder para hacerlo. Nos da el poder, o sea que el Espíritu Santo es indispensable. Sin el Espíritu Santo no hay plan de salvación. Ok, entonces ya hemos aclarado dos bautismos. Sí. El bautismo de agua lo hacen los hombres, en este caso Juan el Bautista, hoy en día los pastores, en tiempos de Juan el Bautista o después de Juan el Bautista los apóstoles también, a través de toda la generación de los hombres, es para perdón de pecados. Y tenemos el otro bautismo que es el del Espíritu Santo, que es el que purifica, nos prepara para hacer la obra misionera y nos da poder para hacer esa obra. Incluso tanto poder que permitió que los apóstoles hablaran en idiomas que ni conocían para poder testificar de la palabra de Dios. Pero, ¿qué en cuanto a la segunda sección de la pregunta, que él nos dice que hay un bautismo de sangre? ¿Qué podemos decir en relación con eso? Yo me imagino, a ver, yo voy a serle sincero, en la Biblia no encontré la expresión bautismo de sangre. Pero encontré un versículo que puede, de allí se puede desprender la idea de bautismo de sangre. Ese versículo es Marcos 10:38. Marcos 10:38. Y en Marcos 10:38 dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y vale la pena decir que aquí Jesús está anunciando su muerte. Y en el anuncio de su muerte, Él está hablando de un bautismo con que Él va a ser bautizado y de una copa que Él va a beber. Así que está hablando realmente de la muerte que va a enfrentar, de la angustia que va a enfrentar. De allí, algunas personas han tomado, es lo que creemos, para poder hablar y decir que hay un bautismo de sangre, pero que se está refiriendo únicamente al sacrificio, al martirio de Jesús. Pastor Salazar, ¿tienes algo más al respecto en relación con esto? Sí, es interesante, pastor, que usted menciona este pasaje de Marcos, y el pasaje se hace énfasis a la respuesta de Jesús a la petición de Juan y Jacobo, o Santiago. Estos, o la madre de ellos, se acerca a Jesús y les pide a Jesús que se sienten uno a la derecha y uno a la mano izquierda de su reino. Y Jesús les dice, eso no puedo yo concederlos, pero lo que sí les puedo decir, o sea, le quiero preguntar, ¿ustedes pueden pasar esa prueba, ese bautismo? Ahora bien, ¿a qué se refiere con esto? Como usted menciona, pastor, en la Biblia no existe tal la frase bautismo de sangre como sí, como tal. Pero la sierva del Señor hace alusión de este pasaje a la experiencia de Jesucristo y sí menciona a ella el bautismo de sangre que Jesús tendría. Esto se hace énfasis en el libro de Decir a todas las gentes y voy a leerles aquí el pasaje donde ella hace énfasis a este bautismo de sangre que el Señor Jesús tendría. Voy a leer Dice a todas las gentes y la página es la 642 en español y dice lo siguiente. Hablando de Jesús en el Getsemaní, cuando estuvo allí, ¿no es cierto?, delante del Señor, dice, 3 veces repitió esta oración.
3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio, pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre, ve el poder del pecado. Los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo. Acepta su bautismo de sangre a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Deja los atrios celestiales donde todo es pureza, felicidad y gloria para salvar a la oveja perdida, al mundo que cayó por la transgresión y no se apartará de su misión, hará propiciación por una raza que quiso pecar. Entonces, ¿cuál era ese bautismo de sangre? A tomar sobre sí la carga del pecado, pasar la experiencia de la crucifixión, de morir por el pecador y dar la oportunidad de redención al mundo pecaminoso. Entonces, el bautismo de sangre de Cristo era su sufrimiento, su agonía, su cruz, el tener que llevar los pecados del mundo. Ahora, él hace una conexión cuando hablando a Santiago y a Juan sobre si ellos también están expuestos a recibir ese bautismo. Es decir, el sacrificio aún de la misma vida por la causa de Cristo. Y vemos que Santiago y Juan, ambos dijeron, sí podemos. Y Jesús dijo, bueno, en realidad van a recibir ese bautismo, ¿no? Y vemos de que Santiago fue el primer mártir, Sí, sí. el primero en morir de los 12 discípulos por una muerte, digamos, de persecución, dio su vida por la fe. Entonces, en cierto sentido, el Señor presenta que hay una experiencia que para algunos es esa experiencia de sangre, ¿no? De tener que sacrificar o morir o dar su vida por la causa de Cristo. Y creo que en el libro de Hebreos, pastor, usted tenía ese versículo en Hebreos que presenta eso también. Ahora podemos ponerle broche de oro a esto. Amén. Porque conecta lo que acabas de leer del Espíritu de Profecía Claro. con nosotros. En Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Está hablando de su pasión, lo que leíste. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y luego dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Es decir, no han sufrido el martirio o la muerte como sufrió Jesús. Así es. Ok, así que con esto pienso que la respuesta ya está completa. Vamos a concluirlo diciendo, bautismo de agua, símbolo de arrepentimiento, perdón de pecados, es la decisión pública que cada persona toma delante del Señor. Los hombres lo hacen, bautismo de Espíritu Santo y fuego solo lo hace Cristo para capacitar a sus siervos para completar la tarea y para testificar y predicar. Van juntos el bautismo del Espíritu Santo con el bautismo de fuego, que simplemente manifiesta la presencia, además de la purificación de sus hijos, y el bautismo de sangre, que presenta esa entrega suprema hasta la muerte de Cristo mismo y de sus seguidores, y que de paso es posible que algunos de nosotros tengamos que experimentar al final de la historia de este mundo, también experimentar ese bautismo de sangre. Ok, muy bien. Espero, Luis, que hayamos respondido tu inquietud. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la hace Cecilio. Cecilio nos pregunta lo siguiente. ¿Estamos esperando la segunda o la tercera venida de Jesús? Y él dice esto por dos cosas. Dice, en el libro de Juan, el capítulo 20, 16 al 20, se establece que Jesús subió al Padre y luego descendió de nuevo. Si esto es así, ¿sería entonces la tercera venida la que estamos esperando? Elena White, en la Historia de la Redención, capítulo 30, al hablar de este pasaje dice, Jesús rápidamente ascendió a su Padre para oír de sus labios que habría aceptado el sacrificio y para recibir toda potestad en los cielos y en la tierra. Una nube de ángeles rodeó al Hijo de Dios y ordenó a las puertas eternas que se abrieran para que pudiera entrar el Rey de Gloria. Vi que mientras Jesús estaba con ese resplandeciente hueste celestial en la presencia de Dios y rodeado por su gloria, no se olvidó de sus discípulos en la tierra, sino que recibió potestad de su Padre para regresar y darles poder. Ese mismo día regresó
ese mismo día regresó y se manifestó a sus discípulos. Les permitió que lo tocaran porque había ascendido a su Padre y había recibido poder. Muy bien. ¿Cómo podemos responder brevemente a la persona que nos escribe, que es Cecilio, diciéndole, esa fue la segunda venida cuando él sube al cielo y en el mismo día regresa? ¿O y entonces lo esperamos por tercera vez? Muy bien. Bueno, está interesante la pregunta, sí, buenísima. La pregunta, en Juan capítulo 20 menciona él, es bien claro la narrativa allí, donde Jesús, antes de ascender al Padre, se encuentra con María Magdalena y María le quiere tocar, él hace claro en esto, Jesús le dice, no me toques, no he ascendido aún a mi Padre. Versículo 17 dice, Jesús le dijo a ella, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ella va corriendo y la misma tarde del mismo día, porque dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, cuando Jesús estaba ahí, él se presenta delante de ellos a puertas cerradas. Entonces vemos de que es el mismo día, como dice él, sube y baja. Y la hermana Juárez lo menciona, lo corrobora en la historia de la redención. Ahora bien, esta experiencia de Jesús subir a su Padre, presentarse delante de su Padre y regresar ese mismo día, no es la venida que Jesús habla y hace énfasis de que volveré a vosotros otra vez. Se profetizó, que anunció. A todos sus discípulos. Especialmente Mateo 24. Exactamente. Jesús en esta experiencia sube al Padre, quiere estar seguro de que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Y cuando recibe esa aceptación, Cristo regresa y se queda con ellos por 40 días más hasta que asciende al cielo. Y ahí es donde vamos a Hechos, capítulo 1, donde al ir Jesús y ascender al cielo, los ángeles se presentaron 2 ángeles cuando subía, ahí hacen ellos énfasis, eco, de que Jesús volvería. Vayamos brevemente allí en el versículo 11 del capítulo 1 de Hechos. Dice, versículo 10 y 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, aquí ellos hacen énfasis de la venida visible de Cristo al fin del conflicto, al fin de terminar su obra de redención en el cielo. Así que esta venida de un día, por decirlo así, no es realmente la venida que Cristo prometió a ellos cuando vendría en su reino en el gloria del Padre, que mencionó Jesús a lo largo de su experiencia en el ministerio. Habló cuando venga el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre. Está haciendo énfasis a esa venida. Esta ascensión es simplemente una ascensión inmediata. Parte del proceso de su primera venida. Exactamente, parte de su experiencia de primera venida, Pastor. Pastor Borg, yo sé que usted tiene el broche de oro, porque ya se nos va el tiempo, Pastor. En realidad, el peligro es en hacer que la excepción sea la regla. La Biblia es clara de que Jesús viene por segunda vez. Sí. En Hebreos 9, 27 y 28 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, aquí dice que los hombres mueren una sola vez, pero hay personas que van a morir 3 veces. Caifás. Sí, señor. ¿Correcto? Sí, correcto. Murió. Y luego entonces se ha resucitado cuando Cristo venga por segunda vez, luego muere otra vez. Muere y resucita después del milenio. Sí, claro. Pero esa es la excepción. No podemos hacer la excepción la regla y decir, bueno, porque un individuo pasó por esa experiencia, ahora es la tercera vez para todo el mundo. En realidad, la Biblia deja muy en claro que la venida de Cristo es la segunda venida en Hebreos 9, 27 y 28. La que fue profetizada con poder. Muchas gracias por estar con nosotros en tu programa. Me gustaría saber, no te pierdas el próximo episodio. Te esperamos. Dios te bendiga.